1 de 21. Registro digital, 203-1136. Tipo, jurisprudencia. Amparo indirecto contra la orden de inmovilización o aseguramiento de cuentas bancarias. Es competencia del juzgado de distrito con jurisdicción en el lugar de su apertura o en el que se tuvo conocimiento de dicha orden, a prevención. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra la orden de inmovilización o aseguramiento de una cuenta bancaria. Mientras que uno consideró que corresponde al juzgado de distrito con jurisdicción en el lugar en el que se aperturó la cuenta, el otro estimó que compete al que ejerce jurisdicción en el lugar en el que se ejecuta el acto. A prevención. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra la orden de inmovilización o aseguramiento de una cuenta bancaria de la que el quejoso manifiesta tener conocimiento en lugar distinto al de su apertura, corresponde al juez de distrito con jurisdicción en ese lugar o en el que se tuvo conocimiento de dicha orden, a prevención. Justificación. Conforme a las reglas de competencia previstas en la Ley de Amparo, así como a la interpretación que de ellas ha hecho el máximo tribunal. Y considerando que los usuarios de servicios financieros no necesariamente realizan sus actividades cotidianas en el lugar en el que se ubica la sucursal bancaria en la que se aperturó la cuenta. Y que además las instituciones financieras han facilitado llevar a cabo operaciones bancarias desde cualquier lugar, se desprende que si bien la ejecución de la orden de inmovilización o aseguramiento realizada en la sucursal en la que se aperturó tiene efectos ahí, sus alcances se materializarán en el lugar en el que se encuentre el cuentaviente y pretenda realizar movimientos bancarios por alguno de los medios previstos por la institución. Por tanto, si el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la orden de aseguramiento o inmovilización de su cuenta bancaria en un lugar distinto al de la apertura, al intentar usarla sin poder lograrlo con motivo de dicho aseguramiento y atendiendo a lo manifestado por la propia institución bancaria, con el fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia y en virtud de que la ejecución también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir. En el mundo fáctico, se concluye que cuando se reclama en amparo indirecto dicha orden es competente el juzgado de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de apertura de la cuenta o en el lugar en el que se le niegue la disponibilidad de la misma. A prevención. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 21. Registro digital, 203-1140. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia para conocer del amparo indirecto contra los decretos por los que se expiden la Ley Orgánica y la Ley de Carrera Judicial, ambas del Poder Judicial de la Federación. Corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar conflictos competenciales derivados de juicios de amparo indirecto en los que se reclamaron diversos artículos de la Ley de Carrera Judicial y de la Ley Orgánica, ambas del Poder Judicial de la Federación. Mientras que uno estimó que es competente el juzgado de distrito en materia de trabajo, el otro consideró que lo es el juzgado de distrito en materia administrativa. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia para conocer de los amparos indirectos contra los decretos por los que se expiden la Ley Orgánica y la Ley de Carrera Judicial, ambas del Poder Judicial de la Federación, corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 37/2019, de la cual derivó la jurisprudencia 2A/J. 68/2019, décima, sostuvo que tratándose de asuntos en los que se reclame una norma o disposición de carácter general, la competencia del órgano de amparo debe fincarse en atención al bien jurídico que tutela. Por tanto, como las leyes mencionadas regulan la estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación, el desarrollo de la carrera judicial y los procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos, así como los medios de impugnación a su alcance, la competencia para conocer de los juicios de amparo indirecto en su contra se surte en favor de los juzgados de distrito en materia administrativa.
ya que su bien jurídico o interés fundamental es de carácter administrativo. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 21. Registro digital, 203-1206. Tipo, jurisprudencia. Recurso de revisión fiscal. Legitimación de la persona titular de la subdirección de lo contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para interponerlo en representación de la subdirección de afiliación y vigencia de derechos, adscrita a la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones, de dicho instituto. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si la persona titular de la subdirección de lo contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, tiene legitimación para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En representación de la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos, adscrita a la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones, de dicho instituto. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la aludida autoridad administrativa tiene legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal en representación de la autoridad precisada. Justificación. Del análisis armónico de los artículos 4, 24 y 50 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, se advierte que el instituto se integra, entre otras unidades administrativas, por la dirección jurídica, a la cual se encuentran adscritas subdirecciones que le auxilian en el ejercicio de sus atribuciones. El punto 6.1, función 1, del Manual de Organización General del Instituto establece la existencia de la subdirección de lo contencioso, adscrita a la dirección jurídica, y la faculta para representar jurídicamente al instituto en las controversias del orden administrativo y fiscal, entre otras, ante las autoridades judiciales y jurisdiccionales federales, a fin de salvaguardar sus intereses y patrimonio, mediante la presentación de los medios de defensa que prevé la normativa aplicable. Además, le corresponde representarlo para su defensa jurídica en todo tipo de gestiones judiciales, extrajudiciales y administrativas, en materia administrativa y fiscal, ante todo tipo de autoridades federales, estatales y municipales. En consecuencia, la subdirección de lo contencioso válidamente puede interponer el recurso de revisión fiscal referido en representación de la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos, adscrita a la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones del ISSSTE, toda vez que es una unidad administrativa que compone la estructura del referido instituto. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 21. Registro digital, 203-1209. Tipo, jurisprudencia. Registro público de casas de empeño. El artículo 19, fracción 8, del acuerdo que regula su funcionamiento es una norma heteroaplicativa. Hechos. Se suscitó contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito sobre la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa del artículo 19, fracción 8, del acuerdo que regula el funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2022, para efectos de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Uno sostuvo que es autoaplicativa, pues desde su entrada en vigor impone a las casas de empeño la obligación inmediata e incondicionada de presentar copia del contrato con empresa autorizada de seguridad privada para obtener o renovar el registro, al modificar directamente su situación jurídica sin acto posterior, lo que, a su juicio, permite impugnarla desde su publicación. El otro estimó que es heteroaplicativa, al depender su eficacia de un acto posterior solicitud de registro o requerimiento de la autoridad, de modo que mientras éste no ocurra no hay afectación real, actual y concreta que haga procedente el amparo. Criterio jurídico. La norma en cuestión es heteroaplicativa, pues su eficacia jurídica depende de un acto posterior de gestión administrativa. Justificación. Conforme al criterio de individualización normativa establecido por el Alto Tribunal, una norma es autoaplicativa si, desde su entrada en vigor, impone de forma incondicionada obligaciones o produce consecuencias jurídicas concretas, y es heteroaplicativa la que supedita su eficacia a un acto posterior. En el caso
El artículo en cuestión adquiere eficacia únicamente cuando se presenta la solicitud inicial de inscripción al registro. Antes de ello, la disposición no impone obligación general e inmediata. No modifica por sí sola la situación jurídica de quienes pretendan operar como casa de empeño y remite expresamente a una conducta futura y voluntaria de la persona física o moral interesada. Acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor para solicitar su registro. Este acto es el que activa su aplicabilidad, por lo que, en ausencia de él, la norma permanece jurídicamente inactiva. La porción normativa analizada no regula de manera directa otros procedimientos como la renovación, suspensión o cancelación del registro, previstos en disposiciones distintas no impugnadas en los amparos de origen y que, por ello, no forman parte del análisis, el cual se circunscribe exclusivamente al contenido del precepto en escrutinio. Asimismo, la eventual probabilidad de que en el futuro se solicite el registro no transforma su naturaleza, pues la mera posibilidad de aplicación futura no satisface el requisito de afectación real, actual y concreta necesario para calificar una norma como autoaplicativa. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 21. Registro Digital, 203-1152. Tipo, jurisprudencia. Casas de empeño. El acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento de su registro público, constituye un sistema normativo de naturaleza autoaplicativa para efectos del juicio de amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si los artículos 19, fracciones 7, 8 y 9, 20, fracción 2 y 25, fracción 3, del referido acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2022, constituyen normas autoaplicativas o heteroaplicativas para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del registro público de casas de empeño, constituye un sistema normativo de naturaleza autoaplicativa para efectos del juicio de amparo. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que tratándose de disposiciones legales que guarden una estrecha vinculación o relación entre sí, el particular está legitimado para impugnar todas las que le sean aplicables o que eventualmente se le puedan aplicar. Para ello es suficiente acreditar el acto de aplicación de una o ubicarse en el supuesto de alguna, para controvertir todas las demás conjuntamente, como un sistema normativo. No existe justificación para obligarlo a promover múltiples juicios de amparo para controvertir por separado cada una de las normas que forman parte del mismo sistema. Precisamente por la relación directa entre ellas, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna necesariamente ha de repercutir en el sentido o aplicación de las demás. El acuerdo referido pormenoriza en la esfera administrativa las reglas para la operación del registro público de casas de empeño, las causales de suspensión y cancelación de la inscripción, así como la documentación e información que debe presentarse para obtener el registro. Este debe obtenerse por todas las personas físicas o morales no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria. Dicho registro se configura como un sistema general en el que no se estipulan obligaciones o derechos para determinados o específicos prestadores de ese servicio. Por el contrario, se cohesiona un sistema único de inscripción, vigencia, renovación y cancelación para todos los proveedores de ese tipo de servicios, conforme al cual se les autoriza para funcionar como casas de empeño. Los proveedores de servicios que en forma habitual o profesional realizan u ofertan al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria. A fin de obtener el registro que les autorice realizar tales operaciones, deben inscribirse en el registro público correspondiente, pues se trata de un sistema aplicable a esos establecimientos desde su entrada en vigor, sin que para ello medie condición alguna. Esto autoriza a sus destinatarios a impugnar todas las disposiciones que les sean aplicables o que eventualmente se les puedan aplicar con motivo de su entrada en vigor. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 21. Registro Digital, 203-1183.
Tipo, jurisprudencia. Impuesto predial. Análisis del beneficio previsto en el artículo 2, incisos A y B, del acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para su pago. Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de enero de 2021. Hechos. Se impugnó en amparo indirecto el acuerdo referido con motivo del pago del impuesto predial por el ejercicio fiscal 2021. El juzgado de distrito concedió la protección federal para efecto de que la parte quejosa no fuera excluida del beneficio ahí otorgado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México recurrió esa determinación. Consideró que el acuerdo debe ser analizado bajo el principio de igualdad, y que éste no se transgrede con el beneficio fiscal otorgado a ciertos contribuyentes. Criterio jurídico. El beneficio previsto en el artículo 2, incisos A y B, del acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial. Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de enero de 2021, debe analizarse bajo el principio de igualdad, el cual no se viola al otorgarlo a ciertos contribuyentes. Justificación. Las jurisprudencias 2A/J 108/2024. 11ª, y 2A/J 109/2024, 11ª. De la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultan aplicables al estudio del subsidio concedido a través del acuerdo mencionado. Aun cuando se trate de un ejercicio fiscal diverso al analizado en dichas jurisprudencias 2020, pues el otorgamiento del subsidio se hizo bajo iguales condiciones en ambos ejercicios fiscales. En términos de los citados criterios, los beneficios otorgados mediante el acuerdo vigente en 2021 no tienen relevancia impositiva porque tanto los previstos en el inciso A, como en el B, ambos del artículo 2, son aplicables una vez calculado el tributo, por lo que son analizables a la luz del derecho a la igualdad y no bajo los principios de justicia tributaria. Además, dichos subsidios no violan el derecho a la igualdad. Si bien es cierto que entre los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se ubica entre los rangos A al G de la tabla contenida en el artículo 130, fracción del Código Fiscal de la Ciudad de México y aquellos que se encuentran fuera de esos rangos, existe una diferencia de trato consistente en que los primeros son beneficiarios de esos subsidios fiscales y los segundos son excluidos. Lo cierto es que esa diferencia se encuentra justificada. Lo anterior debido a que se busca disminuir las desigualdades sociales, a fin de que las personas contribuyentes propietarias o poseedoras de inmuebles de los rangos beneficiados y que son los de menor valor catastral cumplan con sus obligaciones fiscales y vean satisfecho y garantizado en mayor medida su derecho a la vivienda. A través de esta medida se puede cumplir esta finalidad, pues coadyuva a que los beneficiarios cumplan con sus obligaciones tributarias. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 21. Registro Digital, 203-1186. Tipo, aislada. Interés jurídico en el amparo indirecto. Forma en que los médicos veterinarios o tecnistas deben acreditarlo para reclamar el artículo 51 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México. Hechos. Un médico veterinario zootecnista promovió amparo indirecto contra el artículo 51 de la citada ley. El juzgado de distrito sobreseyó el juicio al estimar que carecía de interés jurídico, pues no acreditó tener una especialización y certificación en etología, por lo que no se ubica en la hipótesis de la norma reclamada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el interés jurídico en el amparo indirecto para reclamar dicho precepto se acredita con la demostración de ser médico veterinario zootecnista cuando la eutanasia se aplique. 1. En animales no destinados al consumo humano, o 2. Que hayan sufrido lesiones graves incompatibles con la vida, o 3. Que tengan algún padecimiento que les cause dolor que no pueda ser aliviado. Sin embargo, cuando se aplique a 4. Animales con problemas conductuales que sean incompatibles con una buena calidad de vida, o 5, que constituyan un peligro para ellos o para otros, es indispensable que, además, cuenten con una especialización o certificación comprobable en materia de etología. Justificación, del artículo 51, primer párrafo, última parte, de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, que establece
así como a los animales con problemas conductuales que sean incompatibles con una buena calidad de vida o que constituyan un peligro para ellos o para otros, determinado esto por una persona médico veterinario zootecnista que cuente con una especialización o certificación comprobable en la materia de etología, deriva la permisión de diagnosticar y aplicar la eutanasia bajo esa condición. En ese contexto, la aplicación de la eutanasia en esas hipótesis está condicionada al diagnóstico que previamente realice un médico veterinario zootecnista con dicha especialización. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de 21. Registro Digital, 203-1188. Tipo, aislada. Justicia Restaurativa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Constituye un cambio de paradigma en la resolución de conflictos por violencia de género. Hechos. Una alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México denunció ante las autoridades de esa institución actos de acoso por parte de un compañero hacia ella y otras alumnas, a través de mensajes en WhatsApp y Facebook. Aunque inicialmente no solicitó una sanción, propuso 5 medidas de naturaleza restaurativa para garantizar entornos seguros, siendo la separación o destitución una medida excepcional. La Defensoría de Derechos Humanos, sin explicar a la víctima la naturaleza de los alcances y los efectos de los procedimientos alternativos de corte restaurativo y formal de enfoque retributivo y el derecho que ésta tiene para elegir qué tipo de procedimiento seguir, abrió una queja contra el presunto agresor, quien rindió declaración sin asistencia legal. El director de la facultad le impuso una suspensión provisional de 6 meses y remitió el caso al tribunal universitario, el cual determinó la responsabilidad del alumno por violencia de género en la modalidad de acoso y violencia psicológica y ratificó la sanción. El sancionado recurrió a la Comisión de Honor del Consejo Universitario, la que confirmó la resolución. En amparo indirecto, el alumno argumentó la violación a su derecho de defensa por la falta de asistencia legal durante su primera declaración. El juzgado de distrito otorgó el amparo para que se repusiera el procedimiento, sin tomar en cuenta los derechos de la víctima. La universidad interpuso recurso de revisión y alegó que el caso no fue examinado con perspectiva de género. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la justicia restaurativa para resolver conflictos por violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México enfatiza la reparación del daño y promueve un proceso que involucra no solo a la víctima y al agresor, sino también a la comunidad afectada. Justificación. La justicia restaurativa promueve el diálogo voluntario, equitativo, constructivo y respetuoso entre las personas involucradas en una situación en la que existió un daño. Este movimiento se enfoca más en los daños provocados por una conducta tanto en las víctimas y las comunidades, como en las personas ofensoras. Su finalidad es que la presunta persona ofensora y la víctima logren un acuerdo sobre la mejor manera de reparar el daño causado, o bien, que se realicen prácticas restaurativas individuales para atender las necesidades específicas de las personas involucradas. Es decir, su propósito es ir más allá de las sanciones tradicionales del sistema de justicia retributivo que se centra en el castigo y la responsabilidad para ofrecer una vía que permita la reparación del daño, la participación de las partes y el restablecimiento del equilibrio social. Este tipo de justicia cumple con el mandato establecido en el 5º párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que busca garantizar mecanismos alternativos de solución de controversias. Fomenta una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, en donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto a la otra persona y el uso de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. La adopción de la justicia restaurativa, por encima de la represiva o retributiva, tiene por efecto que en la investigación, persecución y sanción de ilícitos, el Estado se centre en lo que realmente afecta a la sociedad. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 de 21. Registro Digital, 203-1190. Tipo, aislada. Marcas descriptivas. Finalidades de la prohibición de su registro. Artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Hechos. Una persona promovió juicio contencioso administrativo contra la resolución que negó el registro de una marca por ser descriptiva de los servicios que pretende distinguir, conforme al artículo referido.
La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución impugnada. En amparo directo, el actor argumentó que dicho precepto, al establecer un impedimento para el registro de las marcas descriptivas, es inconstitucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la prohibición de registrar una marca descriptiva prevista en el artículo 173, fracción 4. de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial tiene como finalidades evitar la competencia desleal y garantizar la distintividad de los signos marcarios frente a los competidores. Justificación. En general, el artículo mencionado establece diversos supuestos de improcedencia del registro de una marca a fin de salvaguardar otros intereses relevantes como la competencia económica, los derechos del consumidor, intereses colectivos y otras finalidades que en principio son constitucionalmente válidas. La prohibición de registrar una marca descriptiva tiene la finalidad de evitar la competencia desleal a nivel comercial, pues procura que los agentes que pertenecen a un determinado sector económico no obtengan la exclusividad respecto de una expresión que indique las características de los productos o servicios del mercado, y que sea de tal naturaleza común que todos ellos tengan derecho a usarla en el etiquetado y publicidad de sus productos o servicios. Asimismo, tiene la finalidad de que los signos marcarios que se pretendan registrar sean lo suficientemente distintivos para que permitan resaltar los productos o servicios que amparan, respecto de los de sus competidores. Tales fines guardan congruencia con las funciones de protección y de distinción que desempeñan los registros marcarios. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10 de 21. Registro Digital, 203-1192. Tipo, aislada. Notificación electrónica por buzón tributario. No es requisito legal que la constancia relativa deba contener la hora en la que se envió el documento digital respectivo a la persona contribuyente. Hechos. Una persona contribuyente promovió juicio contencioso administrativo federal contra la determinación de un crédito fiscal. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa estimó infundado el concepto de anulación relativo a que no se precisó en la constancia de notificación electrónica la hora en la que se envió el documento digital del oficio determinante, pues se le envió al correo electrónico que señaló como medio de contacto para que dentro de los 3 días contados a partir del día siguiente ingresara a su buzón tributario para que abriera los documentos digitales pendientes de notificación. Contra esa resolución promovió amparo directo. Argumentó que las constancias de notificación electrónica por buzón tributario deben contener la hora en la que se envió el aviso electrónico en términos de la jurisprudencia 9IJ y 1A7. De la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de rubro, notificación por buzón tributario. Requisitos que se deben cumplir para calificarla de legal, cuando el contribuyente no lo consulte. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no es requisito legal que en la constancia de notificación electrónica se señale la hora en la que fue enviado el documento digital al buzón tributario de la persona contribuyente. Justificación. Conforme a los artículos 17 y K y 134, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. Para generar certeza jurídica de la notificación electrónica por buzón tributario únicamente debe indicarse la fecha en la que se llevó a cabo, pero no exigen que se señale con precisión la hora respectiva. Ello, porque el plazo de 3 días que ahí se otorga a la persona contribuyente para abrir los documentos digitales pendientes de notificar se cuenta a partir del día siguiente a aquel en que le fue enviado el aviso correspondiente, y de no abrir el documento digital en el plazo fijado, la notificación electrónica se tendrá por realizada al 4º día, contado a partir del día siguiente a aquel en que le fue enviado el referido aviso, lo que no requiere del señalamiento de la hora en que se hubieran llevado a cabo las actuaciones electrónicas, como lo señala la citada jurisprudencia 9IJ1A7. Ello, porque esos plazos no se cuentan de momento a momento, sino por días completos, por lo que sería irrelevante la precisión de la hora en que se efectúa el envío, pues la constancia de notificación contiene el sello digital que autentica el documento, lo que es suficiente para otorgarle pleno valor probatorio en términos del artículo 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Máxime que la constancia de notificación incluye la cadena original, que brinda certeza jurídica acerca de la fecha en que se realizó la comunicación. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
11 de 21. Registro digital, 203-1197. Tipo, aislada. Protección y bienestar de los animales de la Ciudad de México. La condición de que los médicos veterinarios o tecnistas cuenten con especialización o certificación en etología para diagnosticar la aplicación de la eutanasia en las hipótesis previstas en el artículo 51. Primer párrafo, última parte, de la ley relativa, no viola el derecho humano a la libertad de trabajo. Hechos, un médico veterinario zootecnista promovió amparo indirecto contra el artículo señalado. Que en la última parte del primer párrafo establece que la eutanasia en animales no destinados al consumo humano con problemas conductuales que sean incompatibles con una buena calidad de vida o constituyan un peligro para ellos o para otros, solo puede ser aplicada por personas con dicha profesión que tengan especialización o certificación comprobable en materia de etología, al estimar que esa condición viola el derecho a la libertad de trabajo reconocido en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la condición de que los médicos veterinarios o tecnistas cuenten con la especialización o la certificación en etología para diagnosticar la aplicación de la eutanasia en las hipótesis que se señalan en la última parte del primer párrafo del referido artículo 51, no viola el derecho a la libertad de trabajo. Justificación, conforme a los artículos 13, apartado B, numeral 1, de la Constitución Política y primero, de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, AMAS de la Ciudad de México. Los animales son seres sintientes que deben recibir atención, bienestar, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, y evitarles toda clase de maltrato, crueldad y sufrimiento. En ese contexto, la permisión de privar de la vida a aquellos que tengan problemas conductuales incompatibles con una buena calidad de vida o que constituyan un peligro para ellos o para otros, es acorde con el reconocimiento constitucional de los animales como seres sintientes. Por lo que es necesario que sea una persona especialista en el comportamiento de animales quien diagnostique que efectivamente alguno esté en esos supuestos. Si corresponde al Estado crear normas que aseguren la libertad de elegir el trabajo que mejor acomode a las personas. El ejercicio de ciertas actividades no ofende los derechos de la sociedad ni lesiona los derechos de terceros. Porque se asume que el profesionista con la referida especialización es el que está mejor capacitado para diagnosticar dichos padecimientos. De ahí que la condición señalada no viola el derecho a la libertad de trabajo, pues no impide al quejoso realizar cualquiera de las otras actividades previstas en el citado artículo 51, como diagnosticar, prevenir y curar enfermedades de animales no destinados a consumo humano. Aplicar la eutanasia cuando se advierta que un animal sufrió una lesión grave incompatible con la vida o que tenga una enfermedad que cause dolor que no puede ser aliviado. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 21. Registro Digital, 203-1205. Tipo, aislada. Recurso de reconsideración. Procede contra el fallo de adjudicación de una licitación pública en la parte que declara desiertas partidas. Interpretación conforme del artículo 83, fracción I, de la abrogada Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Hechos. En el fallo de una licitación correspondiente a un concurso abierto simplificado internacional de la Comisión Federal de Electricidad se declararon desiertas diversas partidas, entre ellas las propuestas presentadas por la quejosa, y se adjudicó una partida distinta a una persona física diferente. Contra este fallo se interpuso recurso de reconsideración en términos del artículo 83, fracción, de la abrogada Ley de la Comisión Federal de Electricidad. La instancia colegiada de la Comisión lo declaró improcedente, al considerar que dicho recurso únicamente procede contra fallos en los que se adjudique un contrato, y no cuando se declaran desiertas ciertas partidas. Esta resolución fue impugnada en sede contenciosa administrativa federal, en donde se reconoció su validez. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que de una interpretación conforme del artículo 83, fracción, de la abrogada Ley de la Comisión Federal de Electricidad, procede el recurso de reconsideración contra el fallo de adjudicación en la parte en que se declaran desiertas ciertas partidas. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la idea que subyace a la interpretación conforme consiste en que previo al juicio de invalidez de una norma,
Es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución Federal. Cuando la persona juzgadora se enfrenta a una norma con diversas interpretaciones, debe optar por la que beneficie más a la persona. Esto implica que los tribunales deben resolver los conflictos evitando formalismos o interpretaciones irrazonables que impidan el enjuiciamiento de fondo y la tutela judicial efectiva. A la luz de los principios pro persona y pro actione, la persona juzgadora debe realizar la interpretación más favorable para la acción, en relación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si bien el referido artículo 83, fracción, establece que el recurso de reconsideración procede únicamente contra el fallo de adjudicación de un contrato, esto no implica que los participantes en un procedimiento de licitación que no obtuvieron la adjudicación por declararse desiertas sus propuestas carezcan de la posibilidad de combatirlo. La interposición del medio de impugnación tiene como finalidad el que se pueda revocar, modificar o confirmar total o parcialmente y en definitiva la determinación. Estimar lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la parte que pretende cuestionar el fallo. 13º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 13 de 21. Registro Digital, 203-1148. Tipo, aislada. Conflictos por violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. El procedimiento alternativo para solucionarlos constituye una vía de justicia restaurativa que contribuye al restablecimiento del tejido social. Hechos. Una alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México denunció ante las autoridades de esa institución actos de acoso por parte de un compañero hacia ella y otras alumnas, a través de mensajes en WhatsApp y Facebook. Aunque inicialmente no solicitó una sanción, propuso 5 medidas de naturaleza restaurativa para garantizar entornos seguros, siendo la separación o destitución una medida excepcional. La Defensoría de Derechos Humanos, sin explicar a la víctima la naturaleza de los alcances y los efectos de los procedimientos alternativo de corte restaurativo y formal de enfoque retributivo y el derecho que ésta tiene para elegir qué tipo de procedimiento seguir, abrió una queja contra el presunto agresor, quien rindió declaración sin asistencia legal. El director de la facultad le impuso una suspensión provisional de 6 meses y remitió el caso al tribunal universitario, el cual determinó la responsabilidad del alumno por violencia de género en la modalidad de acoso y violencia psicológica y ratificó la sanción. El sancionado recurrió a la Comisión de Honor del Consejo Universitario, la que confirmó la resolución. En amparo indirecto, el alumno argumentó la violación a su derecho de defensa por la falta de asistencia legal durante su primera declaración. El juzgado de distrito otorgó el amparo para que se repusiera el procedimiento, sin tomar en cuenta los derechos de la víctima. La universidad interpuso recurso de revisión y alegó que el caso no fue examinado con perspectiva de género. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas que integran la comunidad universitaria, afectadas por violencia de género dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, pueden optar por un procedimiento alternativo de justicia restaurativa antes de iniciar el procedimiento formal, lo cual favorece la recomposición del tejido social. Justificación. La existencia de un procedimiento alternativo se justifica en los valores y principios de la justicia restaurativa, que promueven un diálogo equitativo, constructivo y respetuoso entre las personas involucradas en una situación en la que se generó un daño y que participan de manera voluntaria. Este tipo de prácticas permite que las personas que vivieron algún tipo de violencia tengan la libertad de expresar cómo se sintieron, cómo la conducta afectó su desarrollo personal, académico o laboral, y cuáles serían los caminos que se podrían tomar para restaurar el daño causado. Por otra parte, las personas que cometieron la conducta tienen la oportunidad de ser conscientes de la afectación causada, responsabilizarse por ello, reconocer el daño originado y atender las necesidades requeridas por la víctima para restaurarlo. La justicia restaurativa no se queda en el binomio persona-víctima-persona presunta agresora, sino que va más allá. Se encarga de involucrar a la comunidad en la que se desenvuelven las personas que se encuentran en una situación de violencia. En este tipo de procedimientos la comunidad asume un doble papel: 1, receptora del daño ocasionado, y 2, ser un agente responsable. Esto último debido a que existen fuertes lazos sociales entre quienes integran la comunidad, pues sin ella no podría restaurarse de fondo el daño causado. Por tanto,
La justicia restaurativa constituye un enfoque que, basado en una actitud de colaboración y esfuerzo compartido, busca restablecer la paz entre las personas implicadas y la comunidad, logrando la recomposición del tejido social para crear mejores condiciones de vida y grandes aportaciones a las personas interesadas en buscar una mejor forma de impartir justicia. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 14 de 21. Registro Digital. 203-1149. Tipo, aislada. Conflictos por violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Excepciones en la tramitación y aplicación del procedimiento alternativo. Hechos. Una alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México denunció ante las autoridades de esa institución actos de acoso por parte de un compañero hacia ella y otras alumnas, a través de mensajes en WhatsApp y Facebook. Aunque inicialmente no solicitó una sanción, propuso 5 medidas de naturaleza restaurativa para garantizar entornos seguros, siendo la separación o destitución una medida excepcional. La Defensoría de Derechos Humanos, sin explicar a la víctima la naturaleza de los alcances y los efectos de los procedimientos alternativos de corte restaurativo y formal de enfoque retributivo y el derecho que ésta tiene para elegir qué tipo de procedimiento seguir, abrió una queja contra el presunto agresor, quien rindió declaración sin asistencia legal. El director de la facultad le impuso una suspensión provisional de 6 meses y remitió el caso al tribunal universitario, el cual determinó la responsabilidad del alumno por violencia de género en la modalidad de acoso y violencia psicológica y ratificó la sanción. El sancionado recurrió a la Comisión de Honor del Consejo Universitario, la que confirmó la resolución. En amparo indirecto, el alumno argumentó la violación a su derecho de defensa por la falta de asistencia legal durante su primera declaración. El juzgado de distrito otorgó el amparo para que se repusiera el procedimiento, sin tomar en cuenta los derechos de la víctima. La universidad interpuso recurso de revisión y alegó que el caso no fue examinado con perspectiva de género. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en los conflictos por violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México no es viable tramitar y aplicar el procedimiento alternativo con enfoque restaurativo, si no concurren condiciones de igualdad entre las partes involucradas. Justificación. No siempre es factible tramitar y aplicar un mecanismo alternativo de solución de conflictos relacionados con violencia de género si no existen condiciones de igualdad para participar. Algunos supuestos en que esto no es factible son, y, si existió violencia física. 2. Si se trató de aproximaciones sexuales con personas infantes. 3. Si se presentaron problemas similares previamente con la persona acusada de ejercer la violencia. 4. Si los incidentes van en escala. V. Si se trata de hechos que podrían configurar delitos que se persiguen de oficio. D. Si una valoración psicológica muestra que la integridad de la víctima podría tener un efecto negativo o riesgo. O 7. Si no existe posibilidad de participar en un diálogo respetuoso y constructivo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 15 de 21. Registro Digital. 203-1150. Tipo, aislada. Conflictos por violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Procedimientos formal y alternativo para resolverlos. Hechos. Una alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México denunció ante las autoridades de esa institución actos de acoso por parte de un compañero hacia ella y otras alumnas, a través de mensajes en WhatsApp y Facebook. Aunque inicialmente no solicitó una sanción, propuso 5 medidas de naturaleza restaurativa para garantizar entornos seguros, siendo la separación o destitución una medida excepcional. La Defensoría de Derechos Humanos, sin explicar a la víctima la naturaleza de los alcances y los efectos de los procedimientos alternativos de corte restaurativo y formal de enfoque retributivo y el derecho que ésta tiene para elegir qué tipo de procedimiento seguir, abrió una queja contra el presunto agresor, quien rindió declaración sin asistencia legal. El director de la facultad le impuso una suspensión provisional de 6 meses y remitió el caso al tribunal universitario, el cual determinó la responsabilidad del alumno por violencia de género en la modalidad de acoso y violencia psicológica y ratificó la sanción. El sancionado recurrió a la Comisión de Honor del Consejo Universitario, la que confirmó la resolución.
En amparo indirecto, el alumno argumentó la violación a su derecho de defensa por la falta de asistencia legal durante su primera declaración. El juzgado de distrito otorgó el amparo para que se repusiera el procedimiento, sin tomar en cuenta los derechos de la víctima. La universidad interpuso recurso de revisión y alegó que el caso no fue examinado con perspectiva de género. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para resolver conflictos por violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, se cuenta con el procedimiento formal, de corte retributivo, y el alternativo, de naturaleza restaurativa. Justificación. El procedimiento formal se sustancia ante el tribunal universitario, que tiene competencia para conocer exclusivamente de las faltas a la legislación universitaria presuntamente cometidas por el personal académico y el alumnado. Dictará sus resoluciones oyendo previamente a la persona considerada como presunta infractora, en la forma y términos establecidos en su reglamento y en el de la Comisión de Honor. Dichas resoluciones serán revisadas por la Comisión de Honor, a solicitud de quien resulte parte interesada. De estimar que hay elementos suficientes, se impondrá una sanción sin atender propiamente a las víctimas, es decir, el procedimiento tiene una naturaleza retributiva. En algunos casos de violencia de género, existe la posibilidad de llevar a cabo de manera independiente o paralela, antes de iniciar el procedimiento formal, un procedimiento alternativo, como una opción alterna de resolver la controversia mediante un mecanismo de justicia restaurativa. En el modelo retributivo es común que la víctima sea siempre la que pierde, incluso después de que se dicte una resolución condenatoria o absolutoria para la persona victimaria, toda vez que el estigma como persona transgresora de la ley puede alcanzar a la víctima y acompañarla por mucho tiempo. En cambio, la justicia restaurativa implica, por un lado, que el agresor reconozca la afectación o daño causado a las víctimas y, por otro, reivindica el protagonismo de estas últimas, involucradas en un contexto social y de normas establecidas, al tener una finalidad reparadora, participativa, terapéutica, reconstructiva, restitutiva, victimal y recreadora. Así, la justicia restaurativa se relaciona con programas que buscan responder ante la insatisfacción de las víctimas con el sistema de justicia tradicional. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 16 de 21. Registro Digital. 203-1159. Tipo, aislada. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Integración de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hechos. Una alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México denunció ante las autoridades de esa institución actos de acoso por parte de un compañero hacia ella y otras alumnas, a través de mensajes en WhatsApp y Facebook. Aunque inicialmente no solicitó una sanción, propuso 5 medidas de naturaleza restaurativa para garantizar entornos seguros, siendo la separación o destitución una medida excepcional. La Defensoría de Derechos Humanos, sin explicar a la víctima la naturaleza de los alcances y los efectos de los procedimientos alternativos de corte restaurativo y formal de enfoque retributivo y el derecho que ésta tiene para elegir qué tipo de procedimiento seguir, abrió una queja contra el presunto agresor, quien rindió declaración sin asistencia legal. El director de la facultad le impuso una suspensión provisional de 6 meses y remitió el caso al tribunal universitario, el cual determinó la responsabilidad del alumno por violencia de género en la modalidad de acoso y violencia psicológica y ratificó la sanción. El sancionado recurrió a la Comisión de Honor del Consejo Universitario, la que confirmó la resolución. En amparo indirecto, el alumno argumentó la violación a su derecho de defensa por la falta de asistencia legal durante su primera declaración. El juzgado de distrito otorgó el amparo para que se repusiera el procedimiento, sin tomar en cuenta los derechos de la víctima. La universidad interpuso recurso de revisión y alegó que el caso no fue examinado con perspectiva de género. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que atento al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene la obligación de elaborar planes y programas de estudio con perspectiva de género y un enfoque integral, a efecto de crear condiciones preventivas eficaces para erradicar la violencia de género y garantizar espacios universitarios seguros y libres de violencia. Justificación. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, reconocido por los artículos 3 y 4 de la Convención Interamericana para prevenir,
Sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención de Belém do Pará implica realizar acciones de previsión social fundamentadas en el respeto al derecho humano de la mujer para vivir sin violencia física, sexual o psicológica en la sociedad, pues la violencia contra ellas impide y anula el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Así, si derivado de un análisis del contexto objetivo se advierte que un plantel escolar se encuentra en una entidad federativa que estadísticamente presenta mayor violencia contra la mujer y los datos confirman que su propia comunidad no es ajena a este problema, deben gestionarse acciones y condiciones preventivas para garantizar espacios seguros y libres de violencia. De presentarse esta, como medida reactiva, los órganos creados ex profeso para atenderla deben constituir mecanismos óptimos de protección para que antes, durante y después de iniciados los procedimientos se erijan como un verdadero mecanismo de reparación. De conformidad con la Recomendación General número 19 sobre la violencia contra la mujer del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité de la CEDAW, por sus siglas en inglés. Y el artículo 8 de la Convención Interamericana referida, la universidad debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como 1. Desarrollar políticas públicas, 2. Identificar los principales problemas, y 3. Difundir este derecho y temáticas relacionadas, entre otras. Esto es, el deber general de protección se traduce en medidas concretas orientadas a identificar, prevenir, tratar, reaccionar y sancionar las expresiones de violencia de género. De acuerdo con los artículos 4, incisos C y D, y 5, numeral 1, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de derechos humanos. 10 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 8, apartado B, de la Convención Interamericana aludida, tercero, párrafo 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, fracción X, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y 45, fracciones y 2, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La universidad debe elaborar sus planes y programas de estudio con perspectiva de género y un enfoque integral, como mecanismo de transversalización, en sus más importantes tareas sustantivas, como la docencia y la construcción del conocimiento. De ahí que para garantizar espacios libres de violencia debe incorporar la perspectiva de género en los planes y programas de estudio en todos los niveles, lo que favorece el desarrollo de capacidades profesionales que fortalecerán el perfil de egreso de las y los futuros profesionistas. Donde se tenga conciencia de que el respeto a los derechos humanos es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática e incluyente. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 17 de 21. Registro Digital, 203-1179. Tipo, aislada. Impedimento. No se actualiza para las personas titulares de los órganos jurisdiccionales facultados para conocer de recursos contra la reforma del Poder Judicial. Hechos, mediante la circular SECNO-2/2025. El Consejo de la Judicatura Federal designó a ciertos órganos jurisdiccionales para conocer de los recursos que derivan de los juicios de amparo que impugnan la reforma del Poder Judicial. Personas titulares de uno de estos tribunales colegiados de circuito en materia administrativa se excusaron de conocer de un recurso, por estimar actualizada la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracciones B y 8, de la Ley de Amparo. Explicaron que ello se debe a que son quejosos en un juicio de amparo promovido contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas titulares de órganos jurisdiccionales que fueron designados por el Consejo de la Judicatura Federal para conocer de los juicios y recursos promovidos contra la reforma del Poder Judicial, no pueden plantear impedimento para conocer de un recurso en el que se impugna esta reforma. Justificación. En atención al principio de necesidad, a los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Al acuerdo de concentración SECNO/CE/JA/11/2024 y a la circular SECNO/2/2025.
Ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como a la calidad de profesionales en el derecho de los magistrados de circuito y a los principios que rigen la carrera judicial: excelencia, profesionalismo, imparcialidad y objetividad. Se estima que no es jurídicamente aceptable que las referidas personas titulares planteen la causa de impedimento contenida en las fracciones B y 8 del artículo 51 de la Ley de Amparo, ni que por ello se excusen para conocer y resolver los recursos que deriven de los juicios de amparo indirecto en los que se reclama el decreto aludido. Ello, porque el planteamiento de dicha causa de impedimento obstaculiza la pronta resolución de los recursos que por mandato del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se concentraron en diversos órganos jurisdiccionales. Además, vulnera los principios previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Principalmente, si se tiene en cuenta que algunos actos reclamados en los amparos indirectos se encuadran en los previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fueron admitidos como urgentes por los juzgados de distrito. Por tanto, el mismo trato debe darse a los recursos que emanen de estos juicios de amparo y los respectivos incidentes de suspensión que tengan como litis la constitucionalidad del citado decreto de reforma constitucional. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 18 de 21. Registro Digital, 203-1214. Tipo, aislada. Sucesión de derechos agrarios. Su transmisión está limitada a los que se encontraban en la esfera jurídica de la persona ejidataria al momento de su fallecimiento. Hechos. En un juicio agrario una persona ejidataria demandó de otra la desocupación de una parcela. Argumentó que ésta le fue adjudicada mediante la sentencia que recayó a un diverso juicio sucesorio promovido con motivo del fallecimiento de su esposo. La parte demandada indicó que el decujo celebró diversos contratos de cesión de derechos previamente a su deceso. El Tribunal Unitario Agrario resolvió que la acción era procedente ya que el fallo del juicio sucesorio acreditaba la titularidad de la parcela, por lo que ordenó su desocupación. Contra esa determinación la parte demandada promovió amparo directo en el que adujo que cuando se falló la sucesión los derechos agrarios relacionados con la parcela ya habían salido de la esfera jurídica del decujus. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la transmisión de derechos agrarios por sucesión solo abarca los que permanecían en la esfera jurídica de la persona ejidataria al momento de su fallecimiento, sin afectar los que previamente hubiera transmitido a terceros mediante actos jurídicos válidos. Justificación. Los derechos agrarios de las personas ejidatarias comprenden: 1. El uso y disfrute de sus parcelas. 2. Los derechos otorgados conforme al reglamento interno del ejido sobre las demás tierras ejidales. Y 3. Cualquier otro derecho agrario que legalmente les corresponda. En ese contexto, si una persona ejidataria transmitió en vida el derecho de uso y disfrute de una parcela específica a través de una cesión de derechos, ésta dejó de formar parte de su patrimonio desde aquel momento. Por tanto, la sentencia que reconoce los derechos agrarios sucesorios no puede incluir la parcela transmitida mediante uno o varios acuerdos celebrados de manera previa, pues ya no formaba parte del patrimonio de la persona ejidataria al momento de su muerte. En consecuencia, la sucesión solo comprende los derechos que aún permanecían en su patrimonio, sin afectar los previamente cedidos a terceros. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 19 de 21. Registro Digital, 203-1219. Tipo, aislada. Suspensión provisional contra el cambio de adscripción de un miembro de la Guardia Nacional. Procede cuando se afecta el interés superior de la niñez y se vulnera el derecho a la salud o a la vida. Inaplicabilidad de la jurisprudencia 2A/J 6/2007. Hechos: una mujer, miembro de la Guardia Nacional, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad, promovió amparo indirecto contra la orden de cambio de adscripción de su centro de trabajo en el estado de Durango a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México. También solicitó la suspensión provisional para que no se materializara su inminente traslado. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifestó que era madre soltera por ser la única que tiene la guardia y custodia de su hija, que ambas padecen diversas enfermedades que requieren tratamientos médicos y que ella está próxima a tener una cirugía.
El juzgado de distrito negó la suspensión provisional por considerar que el cambio de adscripción nace de un mandato constitucional. Argumentó que de concederse se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social, en relación con la seguridad pública de la ciudadanía. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional contra el cambio de adscripción de un miembro de la Guardia Nacional cuando se genere una afectación al interés superior de la niñez, y las consecuencias del acto reclamado pudieran vulnerar el derecho a la salud o a la vida de la parte quejosa. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2A/J 6/2007 estableció que, por regla general, es improcedente la suspensión provisional contra el cambio de adscripción de un elemento de una corporación policial. Sin embargo, dicha jurisprudencia es inaplicable cuando se advierta una mayor vulneración al derecho a la salud o a la vida de una persona menor de edad y de su madre, en comparación con la posible afectación al interés social y a disposiciones de orden público. Por tanto, procede la medida provisional con la finalidad de preservar estos derechos humanos, principalmente al encontrarse involucrado el interés superior de la niñez, lo que exige adoptar una mayor protección a su esfera jurídica. 13º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 20/21. Registro Digital, 203/1223. Tipo, aislada. Violencia por razón de género. Relevancia de la información pública y los elementos objetivos de la víctima para evidenciar su existencia. Hechos. Una jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México promovió amparo indirecto contra el oficio del Consejo de la Judicatura mediante el que se resolvió no ratificarla en dicho cargo. Estimó que había sido discriminada por ser mujer, pues el Consejo ocultó y alteró información que le favorecía para su eventual ratificación. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional porque la autoridad responsable no atendió la totalidad de los elementos disponibles para resolver, pues desatendió evaluaciones favorables, visitas de supervisión positivas y consideró procedimientos administrativos disciplinarios relacionados con cargos previos o sin sanción. Contra dicha resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Argumentó que el órgano jurisdiccional no analizó el concepto de violación relativo a la violación a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, además de que no juzgó con perspectiva de género. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la evaluación y correlación de la información disponible en plataformas oficiales y los elementos subjetivos o personales de la víctima son relevantes para evidenciar la existencia de violencia por razón de género. Justificación. Examinar los escenarios que enfrentan ciertos grupos sociales, como las mujeres, relacionados con el entorno sistemático de opresión que padecen, a través de la información pública, datos y estadísticas consultable en plataformas oficiales, constituye un elemento esencial susceptible de evaluarse con otros de naturaleza subjetiva como la edad, sexo, estado civil, escolaridad o instrucción, dependientes económicos, domicilio, tipo y características del trabajo, lugar, tiempo y distancia en el ejercicio de este, para estudiar el contexto en el que ocurren los hechos. Esto permite identificar situaciones de discriminación, violencia o desigualdad generalizada y estructural. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 21/21. Registro Digital, 203/1224. Tipo, aislada. Violencia y discriminación estructural por razón de género. Las medidas de reparación deben ser integrales y con vocación transformadora. Hechos. Una jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México promovió amparo indirecto contra el oficio del Consejo de la Judicatura mediante el que se resolvió no ratificarla en dicho cargo. Estimó que había sido discriminada por ser mujer, pues el Consejo ocultó y alteró información que le favorecía para su eventual ratificación. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional porque la autoridad responsable no atendió la totalidad de los elementos disponibles para resolver, pues desatendió evaluaciones favorables, visitas de supervisión positivas y consideró procedimientos administrativos disciplinarios relacionados con cargos previos o sin sanción. Contra dicha resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión.
Argumentó que el órgano jurisdiccional no analizó el concepto de violación relativo a la violación a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, además de que no juzgó con perspectiva de género. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las medidas de reparación derivadas de actos de violencia y discriminación estructural por razón de género deben ser integrales y transformadoras. Justificación. Los actos o instrumentos de segregación basados en violencia psicológica y emocional en el espacio público son discriminatorios no solo por el control y la intimidación de la víctima, sino también por la falta de reconocimiento y menosprecio hacia sus acciones y decisiones, lo que genera una sobrecarga emocional, asfixia. En este sentido, las medidas de reparación suponen la necesidad de adoptar un enfoque transformador. Esto implica reconocer que reparar no es simplemente devolver en la medida de lo posible a la víctima a su estado anterior a la violación, sino abordar las causas subyacentes de la violencia y discriminación. Las medidas de reparación deben tener una vocación más amplia y aspirar a generar cambios estructurales y sistémicos. En lugar de limitarse a corregir las consecuencias inmediatas de la violación, las medidas deben dirigirse a la raíz de los problemas, buscando corregir desequilibrios estructurales y promover la igualdad y la no discriminación. Esto implica un enfoque proactivo que busque cambiar las condiciones que propician la violencia y la discriminación, porque una mera restitución a la situación previa no garantiza la prevención de futuras violaciones. Si no se abordan las estructuras y normas subyacentes que permitieron la transgresión inicial. Las medidas correctivas deben aspirar a reconfigurar las dinámicas sociales, económicas y políticas que perpetúan la violencia y la discriminación. Esto puede incluir la implementación de políticas públicas que promuevan la igualdad de género, la diversidad y la inclusión, acciones afirmativas, cambios en las normas que perpetúan la discriminación, el establecimiento y la creación de protocolos de actuación, así como la promoción de la conciencia y la educación para cambiar actitudes y comportamientos arraigados. La respuesta ante este tipo de violaciones debe no solo puntualizar la violación específica por parte de una autoridad y cambiarla, sino que además debe buscar propiciar un cambio de conducta en la sociedad y de los potenciales actores, mejorando las relaciones socialmente establecidas, en aras de cumplir con las obligaciones de respeto y garantía, así como de reparar las violaciones a los derechos humanos. Por ende, las sentencias que emitan los tribunales constitucionales deben reparar el daño realizado por parte de las autoridades e impulsar un cambio cultural conforme al artículo 8 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, que establece como deber progresivo del Estado por medio de sus autoridades adoptar medidas específicas para modificar los patrones socioculturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la Administración de Justicia en temas relacionados con la igualdad entre el hombre y la mujer y la equidad de género. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.